Si las puertas de la percepción quedaran depuradas, todo se habría de mostrar al hombre tal cual es. Infinito. En nuestra vida diaria observamos el mundo tal y como se nos presenta, tridimensional, una normalidad y un orden mantienen el gobierno de la realidad que vivimos de una forma consistente. La visión del sol, de una flor o de las patas de una silla nunca nos volverán locos si estamos en un estado óptimo de conciencia. Pero nuestras experiencias pueden ser trastocadas a través de sustancias químicas. Sea producto de una malfunción cerebral o del consumo activo de psicodélicos, lo que vemos cambia rotundamente. Si nos atrevemos a ir más allá, tenemos multitud de opciones. Mescalina, ayahuasca, DMT, marihuana, ketamina, todas estas sustancias no alteran literalmente a la realidad como la conocemos, pero sí nuestra percepción de ella. En 1954 Aldous Huxley escribió Las puertas de la percepción, una obra trascendental en la cual el autor documentó las sensaciones producidas por el consumo de la mescalina, un alucinógeno encontrado principalmente en los cactus de peyote y San Pedro. Utilizada principalmente por los nativos desde hace más de 5.700 años en sus rituales, especialmente por los curanderos, Huxley decidió utilizarla para poner a prueba una teoría. Que el cerebro humano filtra la impresión de la realidad que percibimos, pues procesar las imágenes e impresiones en su entereza sería imposible. Esta idea surgió de una famosa cita de William Blake, un afamado artista británico el cual escribió la cita con la que empezó este vídeo hablando sobre la verdadera naturaleza del mundo. Los resultados para Huxley fueron de lo más interesantes. En su visión de las cosas entendía una profunda existencia. En los objetos mundanos y sus usuarios percibía pretensión, en lo natural hallaba una intensidad infinita, todo acompañado de una sensación de desinterés absoluto por el tiempo, el espacio y las necesidades humanas. Aunque percibió la realidad como un todo intenso, no sentía ningún deseo significante, remarcando los dos filos de esta percepción del mundo la cual reflejaría en sus futuras obras. En cierta forma, la realidad se había hecho infinita, y por ende, irrelevante. ¿A qué viene esta diatriba? A algo bastante sencillo. Aunque a diario afrontemos la realidad, de un modo u otro, al final del día todos tenemos que dormir. Y es aquí donde entra el tema de este vídeo. Mientras los estados alterados de conciencia en vigilia son algo deliberado, en los sueños nos encontramos con una realidad inestable, inconsistente e ilógica. La mayoría de personas no tiene control sobre sus sueños, no sabe lo que va a soñar ni lo que va a suceder, y por eso lo que sucede en ellos nos resulta tan increíble como misterioso. Es una forma de conciencia alterada de la que no somos conscientes por carecer de conciencia aún mientras la experimentamos. El motivo de los sueños sigue siendo un debate, el cómo, el por qué. Aunque sabemos mucho, no tenemos la imagen completa a nivel científico, y es por esto que muchos le dan algo de significado místico o espiritual a la oniría. Y no sin motivo. Desde que el humano piensa los sueños han tenido una carga profundamente simbólica, y han sido motivo de grandes obras y revelaciones en todas las mitologías a lo largo del mundo, algunas teniendo incluso una sincronía en su simbología. Y luego están las pesadillas. Gobernados por el agobio y el horror, la desesperación y el miedo, hay sueños de los que no podemos escapar. Podemos intentar correr pero el movimiento será demasiado lento. Algo tan sencillo como mirar al cielo conlleva un dolor semejante a la culpa, y el solo hecho de observar el entorno se convierte en una carga insoportable. Todos hemos tenido pesadillas donde caemos, donde morimos, donde somos perseguidos o estamos atrapados. Las pesadillas podrían rastrearse en cierto grado a algo parecido a un mecanismo de supervivencia. Pero, ¿qué pensarían si les dijeran que existe un tipo de sueño muy particular? Un sueño que a lo largo de los siglos múltiples humanos han experimentado con el mismo terror indescifrable y sin sentido, sueños de geometrías imposibles, de movimientos infinitos compactados en la finitud del espacio comprensible por la mente humana. Un sueño acompañado por migrañas, fiebre, la infinitud del universo y la insignificancia relativa del humano, y compartido por muchas personas totalmente separadas por cultura, tiempo y conocimiento, todos sufriendo los mismos elementos, en el mismo sueño, en un mismo espacio onírico. Es un sueño que tira por la fuerza las puertas de la percepción, forzándose y revelando la verdadera forma de la realidad en su absoluta infinitud opresiva a personas que no están preparadas para procesar semejante realidad. Hoy vamos a explorar el fenómeno de los sueños timeicos.
Antes de poder entrar en materia sobre qué son los sueños timeicos y por qué se llaman así, primero tenemos que retroceder 2300 años a la antigua Grecia para observar los diálogos de Platón. No vamos a hacer una profunda exploración y entendimiento de la filosofía platónica porque no estamos estudiando filosofía, pero entender el término es importante para luego comprender el por qué estos sueños reciben tal nombre, y la hipótesis del origen de los mismos y su relación con la forma primigenia del universo propuesta por Platón. Los diálogos en la antigua Grecia consistían en un género literario el cual no apuntaba a contar una historia o elaborar complejas escenas, sino que se enfocaba en la exploración de los temas. Surgieron gracias a Platón, quien en sus diálogos buscaba la publicación, conservación y distribución de su pensamiento. En general se ha atribuido a cada diálogo platónico un acompañamiento de otras 3 obras, formando 9 tetralogías, o según otra hipótesis, estos estarían dispuestos en 5 trilogías con el resto de diálogos sin un orden fijo. En particular, a nosotros nos interesa la trilogía de la República, Timeo y Critías. Mientras la República y el Critías están más dirigidos a los temas de la justicia, la filosofía política, la ética, la geografía y organización política, en el Timeo encontramos un diálogo que ahonda en una cuestión cosmogónica sobre el origen del universo. El diálogo lleva el nombre de su interlocutor principal, Timeo de Locri, una figura histórica que, se cree actualmente, nunca existió, tratándose de una proyección creada por un diálogo compartido entre Platón y el filósofo pitagórico Arquitas, por lo que, en cierta medida, podemos entender a Timeo como Arquitas. En su exposición, Timeo habla de la causa del cosmos, la configuración del mundo, su modelo, su alma, el establecimiento del tiempo y la creación del hombre y de los dioses por parte del demiurgo, la entidad impulsora del universo la cual lo mantiene unido y en forma. Pero lo que los concierne es el estudio de la existencia de los sólidos platónicos. Acreditado su descubrimiento a Pitágoras, los sólidos platónicos destacan de manera prominente en toda la filosofía platónica. Los elementos que componen al mundo devienen de las formas de los sólidos platónicos, el tetraedro, el octaedro, el icosaedro y el cubo. Como se representa en la obra de 2009 de forma más fantástica y alegórica la materia de Timeo, este sufrió una visión en un aterrador sueño donde los elementos tomaban la forma de los sólidos platónicos, unas figuras sublimes que definen la existencia. Lo que destaca Timeo es que estos triángulos se hallaban reunidos en diferentes regiones aún antes de la conformación cósmica, y fue la intervención ordenadora de un dios artífice o demiurgo el que le dio forma, proporción y número a los elementos, asociando cada elemento clásico, fuego, aire, agua y tierra, a cada figura geométrica tridimensional, el tetraedro, el octaedro, el icosaedro y el cubo respectivamente. A estas 4 formas se suma el dodecaedro, la cual, Platón remarcó, fue utilizado para ordenar las constelaciones en los cielos. Es de este sueño de Timeo con los elementos, entendiéndose como unas figuras geométricas que conforman el todo que nos rodea que se desprende el significado de sueño timeico, que sería futuramente acuñado por los usuarios de Internet para definir a un tipo de sueño muy específico que reúne varias características, entre las que se hallan una sensación de incomodidad, miedo, y la visión de figuras geométricas infinitas. Podríamos ahondar más en los significados e importancia de los sólidos platónicos, y para los interesados en la materia, recomiendo la teología de la aritmética de Jámblico, en el cual esto es explorado, pero con esto entendido, podemos avanzar a la década del 2000 y la acuñación del término en 2006. No es impensable que esas entidades o seres hayan sobrevivido a un período de tiempo increíblemente distante donde la conciencia se hacía conocer, tal vez, a través de cuerpos y figuras que muchísimo tiempo atrás se retiraron ante la marea progresiva de la humanidad. Figuras de las que únicamente la poesía y la leyenda han guardado una reminiscencia tenue con la denominación de dioses, monstruos, personajes mitológicos de todo tipo y especie. Bienvenido, si estás leyendo esto significa que has encontrado el sitio web número 1 en todo lo que tenga que ver con la materia de los sueños lúcidos. Dreamsviews es un sitio web del estilo de tablón de anuncios donde los usuarios pueden crear hilos y publicaciones dedicado específica y principalmente al entrenamiento y registro de sueños lúcidos. A día de hoy el foro sigue siendo bastante activo, considerado como uno de los mejores foros de su tipo.
El 13 de noviembre de 2006 a las 3 de la mañana, el usuario de Casp comenzó un hilo en la sección de pesadillas y sueños recurrentes del foro de discusión general de sueños. En este post se destacaron 4 elementos comunes en este tipo de sueños. Suelen ocurrir con cierta frecuencia durante la infancia, a través del sueño natural o de sueños inducidos por estados febriles. Suelen volver brevemente durante la adolescencia. Te dejan aterrado al despertar, y siguen provocando escalofríos solo de recordarlos. La persona suele despertar sudando frío como durante episodios de fiebre. Hay una sensación de lentitud exagerada que es horripilante. Se siente como si te estuviesen arrancando el alma o perdieses por completo la cordura. Hay figuras geométricas presentes, posiblemente los sólidos platónicos. Tras establecer estos parámetros, el canadiense describió su propia experiencia con estos sueños. He tenido varios sueños que creo que no puedo describir, son simplemente demasiado ajenos. Son sueños donde soy consciente de la energía, moviéndola o interactuando con ella y manipulándola. No hay arriba ni abajo, no hay distancia, y aún así distingo un marco coherente de existencia. Creo que esto surge de haber aprendido a recordar los sueños, y a ser capaz de aferrarse a esa sensación persistente que deja un sueño cuando despiertas, para ser capaz de volver a recordarlo. Luego hay otros sueños que no sé cómo empezar a describir. Hay formas, estoy seguro de que se trataban de los sólidos platónicos. El sueño era dominado por un ruido vibrante ensordecedor o un silencio rompetímpanos, acompañado por un sentido de movimiento agónicamente lento. La lentitud era horrenda, como si te arrancasen el alma. El hilo comenzó a llamar la atención de los usuarios. Primero fueron usuarios describiendo haber tenido sueños similares durante la infancia. El usuario Universal Mind señaló a la semejanza que tienen estos sueños con los viajes de dimetiltriptamina, o DMT, un alcaloide presente en distintas plantas el cual recibe también el nombre de molécula de Dios por sus capacidades alucinógenas, además del motivo recurrente que tiene este compuesto de hacer alucinar consumidor con cosas que suelen entenderse como entes de otras dimensiones, elfos, alienígenas o, como dice su nombre popular, el mismísimo Dios. De momento dejaremos el tema de las experiencias con psicoactivos, pero recuerden el DMT ya que hablaremos de este más tarde. El hilo progresó hasta las más de 9 páginas, recibiendo respuestas hasta el día de hoy con cada vez más usuarios comentando sus experiencias con los sueños timeicos. A continuación se narrarán varios ejemplos de sueños timeicos. No tengo idea de dónde estoy demasiado asustado para siquiera preguntármelo. No creo tener un cuerpo, pues no parece haber ningún espacio para mi cuerpo. Hay un sonido constante, terrible y sobrecogedor. O quizás es estruendo de un silencio ensordecedor. Quizás es una vibración. Cualquiera sea el caso, es absolutamente abrumador. Hay formas. Figuras geométricas muy definidas. Creo que son 5, varían en color, pero no puedo afirmar que sean sólidas. Y eran absolutamente horripilantes. Pero lo peor era que se movían, o algo se movía, agónicamente lento. Era casi como una parálisis del sueño, solo que con lentitud. Ahora bien, quizás era lento, pero era poderoso, imparable, parecía que estaba despedazando mi cordura. Siempre despierto aterrado y bañado en sudor frío, con los peores escalofríos. Recuerdo tener estos sueños con relativa frecuencia de niño y una vez en la adolescencia, y ahora que lo mencionan, sí, despertaba con algo de fiebre, o al menos es la mejor forma en la que puede ponerse. He investigado sobre los sólidos platónicos, pero en mis sueños vi una forma como de rueda. No una esfera, sino una rueda. Recuerdo estar enfermo en cama, o el sofá, de gripe. Cuando cerraba los ojos veía una negrura absoluta, y luego la rueda aparecía. Se movía desesperantemente lento, tan lento que me daban ganas de vomitar. Describir el sentimiento es muy complicado. Todo estaba en silencio, ensordecedoramente silencioso y lento. Pero la rueda se giró y se movió hacia donde podía verla, creciendo en tamaño, incrementando mi sensación de malestar de manera proporcional a su tamaño. Quería que parase, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a empezar, haciéndome sentir cada vez más enfermo y mareado, como si hubiese estado girando, o estuviese acostado boca abajo en el suelo oscilante de la cubierta de un barco que se tambalea por las olas. Recuerdo intentar mantenerme despierto e intentar no cerrar los ojos para evitar ese sentimiento enfermizo.
Mi interés por los sueños empezó por esta especie de pesadillas, pero nunca he podido volver. Uno simplemente tiene que entender el horror de la experiencia. Aunque ni siquiera le diría terror, no da miedo, pero provoca una incomodidad indescriptible. Aunque es un concepto intelectual muy interesante sobre el cual ponderar, jamás querría volver a estar en ese lugar. Como cortarse un brazo. Puedes imaginar cómo se sentiría, pero no quieres hacerlo. En mis sueños el silencio era opresivo, como un zumbido repite que te dejaba sordo. A veces solo era oscuridad ocupada por dos figuras sólidas negras, dos esferas yuxtapuestas en un contraste contundente, siendo una demasiado grande y la otra demasiado pequeña. El material del que estaban hechas parecía metálico, y su masa era infinita, como si fuesen del tamaño más denso posible. Casi siempre estos sueños tenían como temática el tiempo, como si mi vida se moviese extremadamente lento, a un ritmo inmensurable, sintiendo que estaría haciendo eso para siempre. Un sentimiento del todo espantoso. Los peores sueños tenían un punto blanco que atravesaba el espacio negro, y cuando alcanzaba cierto punto o línea, algo malo pasaba. Otro sueño que acompañaba esto sucedía mientras estaba entrando en el sueño. De pronto me sentía extremadamente pequeño, en plan, muy pequeño, pero seguía en mi cuarto. Y este era muy grande. Se sentía casi como si me estuviese saliendo de mi cuerpo, como en un viaje de salvia. Estas descripciones son tan familiares. Recuerdo sentir a veces una sensación como de masticar pedazos de cuero. Aunque no recuerdo específicamente los sólidos platónicos, en mis sueños había pilares enormes con una fuerza gravitacional inmensa, y entonces aparecían unas pequeñas cosas que disminuían los pilares, los aplastaban, y resurgían. Todo esto en un espacio oscuro. No había nada de específico en todo esto, aunque recuerdo que cada sueño tenía algún tipo de temática. A veces lo recurrente era una velocidad caótica, y en otros sueños era cambios lentos. Recuerdo que el año pasado tuve una fiebre de un día que me pegó como un camión. Desperté a las 3 de la mañana, y aunque sabía que estaba despierto, sentía que estaba a la deriva con los abiertos, deslizándome hacia algo. Sentí que tenía que alcanzar algo con mis manos, que tenía que agarrar algo. Fue una sensación de locura. Tuve que forzarme a no saltar de la cama y despertar a mi compañero de cuarto, me tuve que calmar evocando otras imágenes en mi mente, porque sentía que si no lo hacía permanecería a la deriva, alejándome hacia esa lentitud de locura. He tenido sueños con estas mismas sensaciones, aunque pocos involucraban los sólidos platónicos. En general estos sueños me presentan cosas extrañas del mundo o de mí misma. El terror siempre acompaña a esta realidad alienígena autogenerada por mi propia mente, mientras en mis sueños nunca siento ninguna forma de miedo. En una ocasión me encontré con un espejo en un vacío que parecía reflejar mi personalidad, o un verdadero yo. Era como verme en mi entereza. Es difícil de explicar. Era capaz de ver al mismo tiempo mi personalidad y la naturaleza de quien era. Era estresante verme a mí misma como algo inhumano, pero más tranquilo. Al despertar casi vomito. No sabría poner en palabras el efecto emocional que tienen estos sueños, pero después de tenerlos, se siente como si una parte de mí estuviese perdida, casi como si se tratase de que tendría que ser lo que está en el sueño, y lo que soy en la realidad no es más que un disfraz hueco de mi verdadero ser. Para mí estos sueños solo ocurren cuando tengo una fiebre muy alta. Hasta donde recuerdo me sucedió unas 4 o 5 veces. Me voy a dormir y despierto. Despierto con esta horrible sensación de que tengo que realizar una tarea que sé que es imposible. Aunque no sé qué es lo que tengo que hacer. Solo tengo esta sensación en todo mi cuerpo de que tengo que hacer algo, que no sé qué es, pero que sé que es muy imposible. Sé que suena loco, pero es la mejor manera en la que puedo explicarlo. Suele durar unos 5 minutos, pero si estoy muy enfermo, puede durar hasta 15 o más. A veces durante estos sueños veo formas extrañas. No puedo recordar qué es lo que veo mientras duermo, ni al despertar. Creo que suelen ser formas cuadradas sencillas o algo de ese estilo. Todavía no leí el hilo entero, pero he tenido sueños así también en la infancia, sobre todo cuando tenía fiebre.
Los míos involucraban algo enorme compactándose en algo pequeño, como un elefante siendo reducido a una cabeza de alfiler. Absolutamente perturbador, literalmente. A este último se añadió un comentario de otro usuario mencionando además de cómo las cosas gigantes se volvían pequeñas o viceversa, también cómo solían ver cosas como cables muy finos enredados en cables extremadamente gruesos. Otros detalles también fueron discernidos como sueños platónicos, pero sin las figuras, presentando cosas como estar en un espacio vacío de lentitud absoluta, con el detalle de que el espacio mismo no se sentía cómodo ni apropiado, como si no hubiese una manera de que el cuerpo debiese estar ahí, o pudiese estarlo. Una disforia física donde el problema no es el cuerpo, sino el espacio alrededor de este el cual lo perturba. Me sorprende que haya más gente con estos sueños. Cuando tenía 9 u 11 años, tuve un sueño febril en el cual estaba en un tablero de ajedrez o algo similar. Recuerdo ver piezas en el tablero tan increíblemente enormes y moviéndose a una velocidad tan lenta que sentía que eran demasiado gigantes para moverse tan lento. Era terrible, y no podía alejarme de los objetos porque eran demasiado grandes. Además, era una experiencia aterradora. La sola visión del movimiento era casi inentendible, imposible de concebir. Para los que no hayan tenido la experiencia, imaginen que pueden ver todo el universo entero conocido, plasmado en un objeto. Y ese universo se mueve en tu dirección. Es impactante. No recordaba haber tenido estos sueños hasta que llegué a la mitad de este hilo. Empecé a tener como pequeños y perturbadores flashbacks. La puta lentitud de todo fue lo primero que recordé. Luego los objetos redondeados. No recuerdo sólidos platónicos específicamente, pero había algo redondo. Una rueda, una esfera, un círculo, algo. Creo que el fondo era como un papel cuadriculado. Era enorme. Absolutamente gigantesco. Y se movía tan lento, con un silencio apabullante que dominaba sobre todo. Me hacía sentir ganas de vomitar las entrañas eternamente y sin pausa. Se sintió como una eternidad debido a la lentitud. Si me esfuerzo puedo recordar un poco más, pero no quiero. Menos mal que reprimí este recuerdo. También había un sentimiento de contraste como alguien mencionó. En plan, había algo que era infinitamente grande, o sea, lo abarcaba todo, literalmente infinito, pero al mismo tiempo había algo infinitamente pequeño. Invisible, nada, pero aún así presente. Igual de espantoso. Hemos visto muchos ejemplos, y el hilo está lleno con muchos más. Todos elaboran en lo mismo, y continúan desarrollando y expandiendo las sensaciones experimentadas durante estos episodios de sueños anómalos, explicando cómo el movimiento propio en sí mismo se siente extremadamente pesado e imposible, tomando lo que parece una eternidad apenas mover un miembro. Pareciera que una temática principal es la disonancia cognitiva. Dos pensamientos simultáneos en conflicto, o la percepción de dos objetos, cosas o conceptos simultáneamente que contrastan de forma muy violenta. Lo infinito con lo finito parece irreconciliable en estos sueños, como si la mente jugase con conceptos oximorónicos. Un silencio ruidoso, un gigante pequeño, un movimiento sin velocidad. La disonancia ocurre cuando se percibe una inconsistencia lógica con las cogniciones personales, por ejemplo, entender una idea que implica lo contrario de la otra, como lo son lo infinito con lo limitado. En estos escenarios, la contradicción puede desencadenar una reacción emocional negativa en un amplio rango desde la ansiedad y la culpa hasta el estrés, la tristeza o la vergüenza y la ira. Es especialmente interesante que estos sueños sucedan, como muchos parecen comentar, principalmente en la niñez. Podría indicar que es la mente del infante trabajando y desarrollándose para entender conceptos de un mundo que no entendemos del todo y que parece contradecirse en cada esquina. Es la mente infantil la que se cuestiona todo por no saber nada, la que aún está desarrollando las ideas espaciales, y una vez desarrollada, estos sueños ya no son necesarios. El miedo producido por estos sueños es debido a la extrema desorientación causada por los conceptos abstractos del tiempo y el espacio. Esa es una especie de explicación que se dio durante las conversaciones en el foro. Los sólidos platónicos son algo complicado por sí solos, están en todas partes. La estrella de David es una representación bidimensional del tetraedro, la cruz cristiana es un cubo aplanado, la mayoría de pirámides son octaedros, el pentagrama es un dodecaedro. Los cristales que se forman naturalmente tienden a crecer con la forma de sólidos platónicos, al igual que las moléculas. Están en todas partes. Quizás lo son todo.
No hay ninguna razón que justifique que estos se manifiesten en la mente de un niño, o de que un niño entienda lo que son sin haberlos visto nunca. Pero aquí estamos, con estas formas en mis sueños, y aparentemente en los sueños de muchas otras personas en su juventud. Tiene que haber algún secreto fundamental contenido en estas figuras. Hay muchos escritos esotéricos y ocultistas que se refieren a los sólidos platónicos, algunos muy cuestionables, pero la mayoría son complicados. Naturalmente. Solo estos sueños ya son difíciles de comprender. Mientras Platón utilizó a Timeo para explicar y respaldar su filosofía sobre las formas y la realidad, los usuarios en Dreamviews decidieron aplicar un acercamiento psicológico y fisiológico al fenómeno para buscar una explicación a sus terrores nocturnos de la infancia. Cuando digo que estos sueños tan abstractos, tan paradójicos, se han presentado a lo largo de la historia, no lo digo para exagerar. Es posible que Timeo fuese un personaje inventado por Platón y que la interpretación de que éste entendió los sólidos platónicos a través de sueños sea algo mucho más metafórico, pero tenemos constancia de varias personas célebres que han sufrido estas experiencias a lo largo de los siglos. Podemos ir de adelante a atrás, con las últimas respuestas de Dreamviews, y tomar el testimonio de Vladimir Nabokov, afamado escritor conocido principalmente por su novela Lolita. En su autobiografía, Nabokov describió el siguiente sueño. De niño demostré una aptitud anómala para las matemáticas, la cual perdí en mi juventud singularmente embobada. Este regalo jugó un papel horrible en mis luchas contra la angina o la escarlatina, donde sentía enormes esferas y números interminables creciendo imparablemente en mi cerebro. Había leído acerca de cierta calculadora hindú que en exactamente 2 segundos podía encontrar la raíz 17ª de un número cuya raíz era 212. Tales eran los monstruos que se alimentaban de mi delirio, y la única manera de impedir que me expulsaran de mí era matarlos, extrayendo sus corazones, pero eran demasiado fuertes y yo me sentaba y formaba laboriosamente frases confusas para darle explicaciones a mi madre. En mi delirio ella reconocía sensaciones que ella misma había sentido, y su entendimiento traía mi universo en expansión de nuevo a las normas newtonianas. Estos sueños asolaron al escritor en su infancia durante episodios febriles donde conceptos matemáticos complejos, metafóricamente, expandían el universo a límites científicamente desconocidos. Luego podemos escuchar los sueños de Carl Gustav Jung, uno de los padres del psicoanálisis y de múltiples teorías sobre los sueños y la mente humana. He sufrido de ansiedad en sueños donde las cosas eran ahora pequeñas, ahora grandes. Por ejemplo, veía como una pequeña bola a la distancia gradualmente se aproximaba, creciendo continuamente en un objeto monstruoso y sofocante. O veía los cables de un telégrafo con aves sentadas sobre estos, para que luego los cables crecieran cada vez más y más gruesos, llevándome al miedo hasta que el terror me despertaba. Aunque estos sueños señalaban cambios fisiológicos por venir en mi pubertad, se habían convertido además en un preludio que se produjo así a los 7 años. En ese entonces había enfermado de pseudo-croup, acompañada de ataques de asfixia. Una noche, durante un ataque, me paré a los pies de la cama con la cabeza inclinada hacia atrás sobre la barandilla, mientras mi padre me sostenía por debajo de los brazos. Sobre mí vislumbré un círculo azul brillante del tamaño de la luna llena, y en su interior se movían figuras doradas que pensé que eran ángeles. Esta visión se repitió, y cada vez disipó mi miedo a asfixiarme. Pero el sofoco volvía en la ansiedad de mis sueños. De nuevo, los motivos de yuxtaposición y contraste entre figuras enormes y pequeñas se repiten, cables creciendo en grosor u objetos llenando los espacios de forma aplastante. Otros artistas y escritores como Jorge Luis Borges o J.R.R. Tolkien sufrían de sueños similares en la infancia, mencionando Borges como siempre soñaba con laberintos y espejos, y Tolkien sobre mareas inevitables semejantes a las que habrían hundido la Atlantis de Platón. Como un último ejemplo, tenemos en la época medieval el sueño de Juliana de Norwich, el cual describió con detalle en el libro Revelaciones del Amor Divino, un libro dedicado a las devociones místicas cristiana del medievo. En este sueño, alucinación o delirio, Juliana cuenta cómo Dios se manifestó en una visión cuando se encontraba gravemente enferma. Y en esto me enseñó una cosa pequeña, lo que ocupaba una avellana, que parecía yacer sobre la palma de mi mano, con la forma redonda de cualquier bola.
Lo miré con los ojos de mi entendimiento, y pensé, ¿qué puede ser esto? Y se respondía así. Es todo lo que se hace. Me pregunté cómo podría durar, pues pensé que de pronto podría desaparecer sin causa alguna. Y se me respondió en mi entendimiento. Dura y durará para siempre, porque Dios lo ama, y por eso todo tiene su comienzo por el amor de Dios. Aquí la contención del infinito en algo pequeño nos vuelve a recordar a las paradojas de los sueños timeicos, pero acompañada por un amor divino en lugar de un terror incalculable. El debate del sueño timeico fue tomado por usuarios igualmente en el foro Agora Road Macintosh Café, donde otros usuarios compartieron sus experiencias y teorías, señalando principalmente a la similitud de estos sueños con los viajes de DMT o Salvia, y compartiendo representaciones de cómo se ven dichos sueños en un hilo bajo el nombre de sueños timeicos, horror geométrico y lo imposiblemente grande e infinitamente pequeño. Es curioso pensar en horror geométrico, ya que el primer ejemplo que debería venírsenos a todos a la cabeza de inmediato son los laberintos no euclidianos de Riley en La llamada de Cthulhu, de Howard Phillips Lovecraft. El autor juega mucho con los horrores de ensueño, utilizando la cordura como motor principal del miedo. Los personajes se trastornan por visiones imposibles, pero específicamente se habla de geometrías imposibles y no euclidianas en solo 2 obras. Los sueños en la casa de la bruja y La llamada de Cthulhu. Tendremos ejemplos de simulaciones de verdaderos espacios no euclidianos verdaderos de fondo, los cuales pueden marear o producir cierto desconcierto, así que vean con cuidado. Describió la ciudad como algo muy similar a una creación futurista sin saber nada de futurismo. En lugar de hablar de una determinada estructura edilicia, lo redujo todo a ángulos y superficies de piedra, superficies demasiado grandes para pertenecer a este mundo, y enmanteladas de caracteres desconocidos y ominosas representaciones. El joven artista había puntualizado que la geometría de la comarca de sus sueños no era normal, no era euclidiana, y que se vinculaba con esferas y tamaños diferentes de los nuestros. El propio Sol se presentaba deforme si era vislumbrado a través de los virus abarcadores que emergían de esta aberración submarina, y una segunda mirada mostraba una concavidad cuando antes se creía haber visto una convexidad. Uno no podía garantizar que el mar y el piso fueran horizontales, de manera que la posición relativa de todo lo demás parecía variar de un modo fantasioso. La geometría del lugar era, tal como lo hubiera afirmado Wilcox, incorrecta. A estas alturas creo que a través de las descripciones lovecraftianas y las recreaciones de los espacios no euclidianos, podemos entender o acercarnos a imaginarnos por qué estas visiones pueden hacerse tan insoportables para quienes las sufren. La tierra del horror y claridad. Una experiencia con Salvia Divinorum. Existe una pequeña organización no comercial la cual opera principalmente en los Estados Unidos, documentando toda información referente a los efectos específicos de psicoactivos y su consumo. La página de Heroin es una de las bibliotecas más grande que existe sobre los efectos de todas las clases de drogas psicoactivas, legales e ilegales, que existe en el mundo en la actualidad. El sitio resguarda la privacidad de todos los contribuidores del proyecto, por lo que aquí todos los que hayan experimentado con psicotrópicos pueden compartir sus vivencias de forma no sesgada y sin juicios de valor o morales que los juzguen. Cabe destacar que el sitio no se dedica solo a recopilar testimonios de una manera bastante efectiva, sino que los datos son utilizados con fines investigativos para reducir el consumo de drogas o los daños que éstas provocan. Con más de 40.000 reportes, este sitio nos interesa principalmente por 2 psicoactivos: la Salvia Divinorum y la dimetiltriptamina. Empezando por la salvia, esta se trata de una planta originaria de México la cual era utilizada por chamanes en rituales de adivinación, de ahí su nombre, salvia de los adivinos, así como por curanderos. El principio activo de la Salvia Divinorum provoca fuertes alucinaciones, considerándose en la actualidad el alucinógeno natural más potente, y aún a pesar de esto, estudios han comprobado que la salvinorina A, el principio activo de la salvia, es prácticamente inocuo, sin demostrar signos de daño a los órganos aún sufriéndose una exposición crónica. ¿Por qué nos interesa? En el hilo de Dreamviews, varios usuarios compararon las experiencias extracorporales que a veces se suceden durante los viajes de salvia con los sueños timeicos, dibujando varios paralelismos entre los efectos de la salvia con los mismos sueños.
Más tarde en el foro de Agora Road, alguien señalaría la siguiente experiencia con salvia específica registrada en Erowid. La salvia divinorum es una sustancia aterradora. Mejor dicho, mi experiencia personal con la salvia llevó a una situación aterradora. Mi viaje con salvia fue la experiencia más traumática y humillante que he vivido, y cambié permanentemente por ella. Una tarde un conocido y yo estábamos aburridos de la típica rutina de estudiantes. Él y yo siempre estuvimos algo obsesionados con las drogas, y habíamos hablado de la salvia por bastante tiempo. Condujimos hasta una tabaquería local sin nombre y nada más entrar lo primero que buscamos fue la variedad más potente de salvia posible. El paquete decía que tenía una potencia de 700. Estaba bastante caro. Conseguimos una pipa de agua y nos metimos en la trastienda. El ambiente era algo raro, como extranjero. Estábamos en una amplia habitación a oscuras, vacía a excepción de nosotros. El silencio era ocasionalmente interrumpido por alguna canción de Nirvana sonando desde un tocadiscos. Estaba silenciosamente cagado. Prendimos las hierbas y aspiré largo y tendido. El humo sabía extraño, viejo. Aún así, lo mantuve en mis pulmones todo lo que pude. Mi conocido tomó también una generosa cantidad. Unos segundos después exhalamos al mismo tiempo. Pasaron unos momentos sin que nada sucediera. Me hallaba en un estado de sobriedad defensiva, mi cuerpo estaba tenso, anticipándose, y cada segundo se sentía largo e interminable. Y entonces me pegó. Empecé a hundirme en el sillón y mi visión se nubló e intensificó. Casi inmediatamente caí en esta realidad alterada a la que ineficientemente he llamado la tierra del horror. Un plano hostil e implacable, pero irónicamente cómico y fantástico. Sin duda fue la peor cosa que he llegado a ver. Dado que el tiempo no tiene significado durante un viaje, es difícil hablar de tiempo, pero por el bien de la narrativa y darle algo de sentido a la experiencia, intentaré encajar los eventos que discurrieron en un orden cronológico. En cualquier caso, no hubo un lapso de tiempo entre mi último pensamiento consciente, el que fue, y el momento en el que mi percepción cambió a la de este plano totalmente alterado. No percibía ningún tiempo de hecho. Hasta donde sabía, siempre había existido en la tierra del horror, y ahí me quedaría para siempre. No podía traer a la memoria ni un solo recuerdo o reconocer nada familiar o reconfortante. Esto era mi existencia, siempre lo había sido y siempre lo sería, no había lugar a dudas. Describir la tierra del horror es extremadamente difícil. Se sentía literalmente indescriptible. Los conceptos y lo que los conectaba parecía desprovisto de razón, orden o sentido. Como tal, no puedo utilizar ninguna palabra para expresar este lugar con total precisión. Había matices irritados y furiosos de rojo. Estos se expandían y curvaban irregularmente, comprometidos en un espectro que abarcaba colores desde el rojo mortecino del pétalo de una rosa hasta el húmedo tono rojizo de unos labios caricaturescos. Estos tintes de rojo aleatoria y esporádicamente eran cubiertos por un horrible rollo de lona orgánica en espiral humedecida de color carne que se estaba enrollando sobre sí mismo. La lona se expandía infinitamente, una parte plana y desenrollada y la otra rotando y girando hacia adelante, metiéndose en sí misma mientras avanzaba con una fuerza irresistible. Yo mismo existía como parte de esta lona, y esta lona era lo único que existía. Esta lona carnosa estaba muy caliente y era tremendamente implacable o violenta. De algún modo, tenía vida. O al menos tenía la suficiente conciencia como para experimentar una gran confusión y agonía. Mi conciencia residía en el lugar más desafortunado y doloroso de esta lona. Estaba suspendido en esta horrible llanura que se extendía, incrustado a meras fracciones del rollo que continuaba avanzando, a pocos momentos de ser envuelto y asfixiado con el resto del todo. Escapar era imposible. Toda materia existente había sucumbido o sucumbiría a este destino. Una sobreabundancia de ruido inundaba mi percepción. Demasiado extraño para entenderlo. En retrospectiva, quizás pueda comparar el ruido con estridentes gritos demoníacos mezclados con esta cacofonía sinfónica de horribles instrumentos morbosamente desafinados e inarmónico. Estas imágenes y ruidos se repitieron y reiniciaron incontables veces. No puedo decir cuántas veces sucedió, pero cada vez era tan horrible y dolorosamente incómoda como la anterior.
Fue el sentimiento de claustrofobia más abrumador y poderoso que jamás haya sentido. Era como si yo fuera un poro insignificantemente diminuto en medio de un mar infinito de duplicados, un grupo interminable e inconmensurable de poros minúsculos condensados tan estrechamente que se amontonaban sobre sí mismos y luego se comprimían en la nada. En la tierra del horror no había leyes del tiempo, y definitivamente tampoco existían leyes espaciales. Existí como una réplica y mi conciencia se reponía y se teletransportaba una y otra vez. No existían las facultades tangibles del mundo real. Solo extrañeza y horror. Entonces todo cambió. Incluso más que antes, el lugar era un caos total. Cada facultad tangible fue disociada o segmentada en sus fragmentos más desnudos y esenciales. Las cosas se estaban transformando, formando y fusionando unas con otras al azar, crestas borrosas de colores caricaturescos oscilantes, se expandían y serpenteaban ante mis ojos, fusionándose y apilándose de manera errática, tortuosa y repetitiva, formando esta aterradora y masiva cremallera que rompía, desgarraba y destrozaba violentamente la realidad. Cuanto más lo pienso, más identifico el conjunto de imposibilidades o paradojas de este viaje. No tenía control de los sentidos, pero mis sentidos estaban abrumados. Podía oler sin oler, oír sin oír, ver sin ver, saborear sin saborear, sentir sin sentar y pensar y percibir sin pensar ni percibir nada. Varios elementos del sueño timeico se pueden identificar en esta experiencia, principalmente la deformación de las formas, la infinitud de las mismas, las paradojas como ver sin ver, las repeticiones cíclicas de eventos imposibles, la lentitud o inexistencia del tiempo, y un horror que ataca directamente a la seguridad del ego. Además de la salvia, muchos usuarios mencionaron que las visiones del DMT son mucho más similares a los sueños timeicos que los viajes con salvia, los cuales pueden ser más impresionantes físicamente. Ingerir suficiente DMT puede causar impresiones visuales imposibles de describir, siendo lo más semejante descrito por los usuarios de este psicoactivo la aparición de fractales o mallas tridimensionales sobre los objetos cotidianos, y observando una infinitud de formas al cerrar los ojos. Una característica notoria en una variedad de testimonios es la sensación de un miedo profundo, mezclado con la contradictoria afirmación de que en el llamado plano del DMT el miedo no existe. Un usuario en Dreamviews, quien no tuvo un sueño timeico, identificó las características de los mismos en un viaje. En este el universo y el todo existía en una interminable colección de figuras en movimientos veloces y lentos, que juntas se veían como un caleidoscopio. El tamaño no existía, se sentía como un espacio pequeño, incluso microscópico, pero ser la única cosa en la existencia significaba también ser todo el universo. En este viaje no existía la sensación del yo, pero se podía intuir un miedo primigenio e increíble. Tras estudiar el tema por bastante tiempo, creo que la alteración de la percepción por DMT es más relevante en este tema que con cualquier otro tipo de psicodélico por un motivo. Este compuesto está rodeado de motivos místicos en múltiples comunidades, especialmente en los grupos espirituales. Para poder entenderla mejor, introduciré otro sitio web, DMT Nexus, una wikia práctica que estudia y recopila información sobre el DMT y otros entógenos. Lo importante sobre la dimetiltriptamina es que se produce en el cuerpo humano, estando presente en el organismo durante toda la vida. Existen teorías, únicamente especulativas, de que el DMT suele dispararse por el organismo durante el nacimiento, la muerte, y lo que nos interesa, los sueños. Actualmente no hay evidencia física de que esto último sea verdadero, tampoco de que se produzca en el cerebro. Sin embargo, en algunos primates se han identificado las enzimas del DMT en la glándula pineal, una pequeña glándula del cerebro que a lo largo de toda la historia ha estado relacionada con motivos espirituales, diciendo por ejemplo René Descartes que aquí es donde se asienta principalmente el alma. Del mismo modo, muchas veces cuando se habla del tercer ojo, se habla realmente de la noción de un ojo pineal. Aún ignorando el misticismo, las alucinaciones sufridas durante viajes de DMT son sino idénticas, similares a los sueños timeicos, presentan los mismos conceptos paradójicos, pero acompañados por una cuasilógica interna perteneciente únicamente al, entre comillas, mundo que se visita durante el viaje. No es extraño encontrarse con lo que parecen entidades durante estas experiencias.
En mi opinión personal, los sueños timéicos se experimentan involuntariamente a una edad demasiado temprana, donde se recibe una sobreestimulación de los sentidos, llevando a la sensación de terror y pesadilla inherente al sueño timéico. A esto se suma el hecho de no entender del todo el mundo, es algo directamente conectado al crecimiento. Por el otro lado, el consumo de DMT es completamente decisión del usuario, una persona, generalmente, adulta, o con mayor entendimiento del mundo, la cual tiene la capacidad de retener y procesar de mejor forma los sentidos estimulados por esta sustancia. Y si tiramos por la vía de lo místico, es posible que las puertas de la percepción se abran durante los sueños timéicos, y que estos psicoactivos nos abran las mismas puertas. Ahora la pregunta importante. ¿Existe un motivo para estos sueños? ¿Qué son? ¿Hay algo que los cause? ¿Hay una explicación lógica? Realmente no podemos responder con certeza, pero podemos buscar una serie de causas o explicaciones fisiológicas al fenómeno, aunque también es un buen terreno para la teorización de fenómenos metafísicos y espirituales. Para empezar, los símbolos no son algo inmanentemente místico. Se cree que los humanos en la antigüedad, al consumir alucinógenos, veían estas formas geométricas inentendibles, y las replicaban a través del arte. Al no entender lo que era la alucinación ni su causa, se le otorgó un significado religioso o supernatural. Es posible que este género de sueños, además de los alucinógenos, hayan contribuido al misticismo en varias tribus o sociedades. Pero si no son producidos por alucinógenos y suceden naturalmente, ¿qué los causa? Si queremos responder, tenemos que inspeccionar los patrones. La mayoría de personas han reportado sufrir estos sueños durante episodios de fiebre. La fiebre ocurre cuando un factor aumenta el punto de regulación del hipotálamo, e independientemente de que sea lo que provoque este cambio, provoca que el hipotálamo evite la pérdida del calor del cuerpo, acumulándolo y produciendo además más calor mediante escalofríos, por poner un ejemplo. El alta temperatura deja vulnerable el cerebro, y especialmente en niños, esto puede provocar confusión y alucinaciones, así que es normal que esto se refleje también en los sueños, pero la duda permanece, ¿por qué estos sueños tan específicos, casi perfectamente replicados y compartidos? ¿Sería normal que cada uno tuviese sueños febriles diferentes? De hecho, el fenómeno de los sueños febriles está estudiado, pero no se presentan las características del sueño timéico en estos. Existe una serie de factores que podrían interesarnos, en un plano meramente especulativo, pues no somos médicos. Primero está la edad. Como ya dijimos, el sueño timéico suele suceder durante las etapas de desarrollo de la infancia o la adolescencia. El propio Carl Gustav Jung apuntó a que sus sueños timéicos no eran más que un reflejo del desarrollo fisiológico, así que esa es un dato opinión a tomar en cuenta. Lo segundo, ¿por qué existe semejante horror en estas pesadillas? Para poder aproximar una pregunta a esto hay que entender cómo funciona el miedo. Curiosamente, el hipotálamo está relacionado indirectamente en el proceso. Los ojos y oídos envían señales borrosas a la amígdala, una estructura ubicada en una línea entre el ojo y el oído, aproximadamente en el centro del cerebro, antes de que estas imágenes sean procesadas de manera coherente en el lóbulo occipital, advirtiendo de un peligro al hipotálamo, aumentando las palpitaciones, la temperatura corporal y segregando adrenalina y otras hormonas, desencadenando lo que se conoce como respuesta lucha o huida, un mecanismo de defensa ante los peligros desarrollado precisamente para identificar de manera preventiva los peligros y reaccionar ante ellos. Una vez la información ha sido procesada en el lóbulo occipital por la corteza visual primaria, podemos entender la figura y darle una forma, color, contorno y demás. Si resulta ser que lo que se percibía como amenaza no existía, las palpitaciones y nuestro estado volverá a neutralizarse. Como dato adicional, se teoriza que este proceso es el motivo por el que en la actualidad los humanos disfrutamos del miedo al consumir contenido de terror, pues se cree que entre las hormonas liberadas se genera dopamina, endorfina entre otras hormonas, produciendo placer cuando el riesgo es identificado como falso. Pero ¿qué pasaría si el hipotálamo, ampliamente perturbado, y además en un estado de sueño, donde el cerebro además funciona en un ritmo más reducido, recibe la señal de peligro durante una fase de sueño de movimiento ocular rápido? Al menos en teoría, e insisto en lo especulativo, aquí es donde sucedería el terror inevitable en estos sueños.
La información visual no es procesada correctamente, no se identifica el peligro, no se le da una forma lógica, y al no entenderlo el miedo permanece. Esto se hará más relevante cuando les diga que la amígdala no solo se descubrió que tiene mucho que ver con el miedo, sino además con la percepción de la importancia y con la atención, afectando a la toma de decisiones y la motivación, lo cual explicaría por qué en los sueños timeicos suelen presentarse tareas imposibles que tienes que cumplir sí o sí u objetos que parecen perfectos. Hay algunos otros fenómenos, como la migraña con aura, un tipo de cefalea acompañada por destellos de luz, que podrían relacionarse con los sueños timeicos. Las personas que han sufrido estos sueños destacan los dolores de cabeza y la presión en los ojos, así como la distorsión de la percepción del tamaño de las cosas o de uno mismo, algo que ocurre mismamente en las migrañas con aura, junto a una potencial sensación de déjà vu, miedo intenso o desesperación. Otra condición es la del tinnitus, un sonido agudo o silencio ensordecedor que puede ser ocasionado por dolores de cabeza, infecciones, ansiedad y deshidratación, síntomas producidos generalmente durante la fiebre. Podríamos entrar en mayores detalles sobre las áreas del cerebro que controlan el procesamiento de información numérica y cómo el hipocampo y la corteza entorrinal crean mapas y gráficos de líneas de cuadrícula triangulares, pero sinceramente, se encuentra fuera de mi entendimiento porque no soy médico. Sin embargo, podemos dibujar paralelismos curiosos entre cómo el arte inspirado por sueños febriles suele presentar más figuras geométricas, pilares, ojos y temas ominosos que, por ejemplo, los sueños inspirados por experiencias cercanas a la muerte, donde suelen verse más líneas delgadas y patrones de cuadrículas. En resumen, el estado fisiológico parece tener relevancia sobre los sujetos que sufren los sueños timeicos, y los patrones vistos en estos sueños, hasta cierto punto, parecen ser explicables únicamente a través de los procesos fisiológicos. No es coincidencia que los factores principales sean la fiebre y el estadio de desarrollo del cerebro. Aunque algunos símbolos y la persistente consistencia entre estos sueños compartidos aún quedan algo envueltos en el misterio. Desde la prehistoria el humano ha observado patrones geométricos, sea en la naturaleza, en la formación de cristales o en los pétalos de las flores, en los animales o en sus compañeros humanos, en la arquitectura o en el firmamento, todo está interconectado. Basta con cerrar los ojos y mirar al sol para ver cómo se dibujan patrones abstractos a través de nuestros párpados. Hoy sabemos qué provoca estas aparentes ilusiones, pero en el pasado, hace miles de años, era absolutamente inexplicable. Nuestro cerebro genera patrones y motivos geométricos por defecto, es con lo que se maneja para entender un mundo tridimensional. Los sueños son un tema profundamente interesante e imbuido en misticismo desde que el hombre piensa y cree, por lo que descubrir algo como los sueños timeicos no deja de ser interesante, abre las puertas a la especulación, sea científica, determinista o metafísica. Para terminar, me gustaría repasar las características de lo que se considera un sueño timeico. Paradoja o yuxtaposición extrema. Un objeto puede ser simultáneamente microscópico y masivo. Las cosas pueden moverse con extrema lentitud y o a infinita velocidad. El infinito como concepto. Parece comprenderse o rasgarse el entendimiento del infinito en su forma más pura. Suele verse a través de imágenes abstractas, formas físicas literales, o a través de un sentimiento. Sinestesia. Una superposición de los sentidos en una manera extremadamente profunda, incómoda, imposible y sin sentido. Ejemplo, zumbidos hiperagudos, hipersensibilidad, etc. Incorporeidad o perturbación de la propiocepción. Los soñadores sienten que no tienen cuerpo, que forman parte del todo, o que sus miembros cambian y se transforman, estirándose infinitamente u ocupando un espacio imposible de habitar, por ejemplo. Disforias generales. Los sujetos que sufren el sueño timeico suelen sentirse desconectados física o emocionalmente, se siente un terror indescriptible, un escrutinio cósmico intenso, desesperación sin fin, y una autopercepción que reduce el yo a la nada. Repetición. Las cosas suelen repetirse indefinidamente sin motivo aparente. Por su naturaleza, provocan náusea. Inevitabilidad. La sensación de que algo va a suceder y no poder hacer nada para evitarlo. Sólidos platónicos. Los sueños suelen representar a los sólidos platónicos o figuras geométricas que se consideran perfectas, como líneas, ruedas u objetos semejantes. Tareas imposibles.
Muchos usuarios han reportado la sensación de tener que llevar a cabo un acto imposible, como por ejemplo llenar 10.000 sobres con cartas en 5 segundos. Todo sucede en un espacio vacío, infinito, u oscuro. En resumen, son similares a un muy mal viaje. ¿Alguna vez has tenido un sueño timéico? Por mi parte me despido. Hasta otra.